Muy bien, entonces vamos a presentar ahora al último panelista de esta tarde, el doctor Eduardo Menem, que es abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido profesor titular de la Cátedra de Derecho Civil II y profesor adjunto de Derecho Público en la Universidad Provincial de La Rioja desde 1967 hasta 1971. Fue presidente de la Asociación de Abogados de la Provincia de La Rioja y presidente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la provincia. Presidente del Congreso Internacional y Séptimas Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo, apoderado del Partido Justicialista en la provincia de La Rioja y vicepresidente de dicho partido. Estuvo a cargo de la presidencia y fue consejero nacional desde 1983 hasta 1992. Miembro además de la Comisión de Juristas del Partido Justicialista para la Reforma Constitucional. Internacionalmente fue representante del Senado de la Nación en distintas partes del mundo y presidente de delegaciones argentinas que asistieron a la Conferencia Interparlamentaria Mundial de Londres en Nueva Delhi y en Punta del Este. Presidente provisional del Senado de la Nación desde 1989 hasta noviembre de 1999. Presidente de la Convención Nacional Constituyente en 1994, estuvo además a cargo de la Presidencia de la Nación durante 222 días, en el periodo comprendido entre 1991 y 1995. Senador nacional por la provincia de La Rioja desde 1983 a 1989 y desde 1989 hasta el año 2001, cuando concluye su mandato. Actualmente es presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario. Lo escuchamos al doctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar a los organizadores por este seminario. Creo que no solo hay que saber hacer, sino hacer saber, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer saber lo que es la Constitución. No puedo dejar de decir que venir a esta casa trae para mí muchas nostalgias, muchos recuerdos. He vivido 22 años prácticamente aquí, en este salón que antes le llamaban Salón Rosado, hasta que se les puso a cada uno un nombre. Yo le puse Joaquín B. González, propuse que le pongan al denominado Salón Gris, y de ahí vinieron los nombres de las distintas salas. Digo que me trae recuerdos, añoranzas, no compartir la presencia de gente que estaba en ese tiempo, que no está más, pero cada vez que vengo yo los recuerdo con mucho cariño, los senadores, los empleados, los secretarios, los ordenanzas, los recuerdo a todos con mucho aprecio. Muchas gracias, Liliana, por venir, muchas gracias, Mabel, muchas gracias, Guillermo Snopek. El padre de él fue compañero mío en el Senado, después gobernador, realmente una gran persona. Pedro del Piero, Chicho Basile, presidente del Círculo, Pocho Romero Félix, lo conocí en La Rioja. Fue a la inauguración, eran otros tiempos, fue a la inauguración de la Casa del Partido Justicialista. Lo había invitado el gobernador Menem. Pocho, no voy a contar que cantaste la marcha porque no te quiero... Él dice que la tarareaba nomás, que no la cantaba, pero eran otros tiempos, se vivía otro clima. Me ahorraron mucho de mi exposición las palabras del doctor Sapsay, de Gómez Díez, con quien tuve también el honor de compartir el Senado. Muchas gracias, Norma, por estar acá, de compartir el Senado. Yo les decía antes de venir que he dado tantas charlas en los últimos tiempos sobre el tema que no sé cómo, no quiero repetir siempre lo mismo, pero lo que sí no puedo dejar de decir, compartiendo lo que aquí se ha dicho, que la reforma del 94 fue la más legítima y la más democrática de toda la historia constitucional argentina.
democrática porque fue producto del acuerdo de un pacto entre las dos fuerzas políticas más importantes del país hasta ese momento, que tenían el 70% más o menos del electorado. O sea, no fue un pacto de dos, como se dice, de Menem y Alfonsín, sino que fue un acuerdo de dos fuerzas políticas. No fue tampoco nada improvisado. No es que se ocurrió reformar, ya venía desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos una historia constitucional muy traumática, inclusive con sangre. El 53 fue después de una batalla, la del 60 fue después de otra batalla, la del 66, que acá se recordaba, fue para recaudar más impuestos porque estábamos en guerra con el Paraguay. La del 98 fue nada más que para ampliar la base para los diputados y el número de ministros se permite aumentar. La del 49, bueno, ya sabemos, fue impugnada porque no había sido sancionada la ley declarativa necesaria de reforma por 2/3 de la totalidad de los miembros, sino por 2/3 de los presentes. Hay distintas interpretaciones, pero la verdad es que la derogación tampoco fue un dechado jurídico, ¿no? Porque se derogó por un bando militar que no solo eso, sino que además se atrevió a convocar una convención constituyente. Vea, se deroga una y se sanciona de esta forma, que por supuesto terminó a los portazos, porque las reformas, las convenciones hechas así, terminan en portazos. La del 57, la del 49 también terminó a los portazos, y la del 57 también. Pero había en el aire un ambiente de que había que reformar la Constitución. Se venía trabajando sobre eso, en fin. Los militares se tomaron otra atribución en el 72, también dictaron un estatuto fundamental, ¿no? En base a lo cual se hizo las elecciones del año 1976. Y cuando por ahí escucho hablar los que hablan mal del Pacto de Olivos, cuando dicen que Alfonsín cambió la reelección del presidente por el tercer senador, yo les quiero hacer recordar que en esa reforma del 72, donde participaron prestigiosos juristas, estaba el tercer senador. En el 76 había un tercer senador. Estaba la elección directa, es decir, había varias instituciones. Lo que sí estaba ahí, que no se aceptó por eso, ya lo voy a contar después, es el tema de la aprobación ficta de los proyectos, ¿no? Porque había ahí una disposición que decía que un proyecto que mandara el Ejecutivo y no fuera aprobado dentro de tanto tiempo quedaba automáticamente sancionado. Por eso algunos se preguntan por qué el artículo 82 prohíbe la sanción ficta, para evitar precisamente ese tipo de maniobras. La legitimidad creo que no se puede dudar. Hubo un pacto, hubo una ley sancionada por los 2/3 del total de miembros de la Cámara. La ley declarativa de la necesidad de la reforma previó todos los puntos, y en esto yo quiero ser muy preciso. El poder preconstituyente que tiene el Congreso marca qué es lo que se puede reformar. No, la Convención Constituyente, por más que diga que es soberana, no puede salirse de lo que le marca el poder preconstituyente, el plazo para sancionar, los artículos que se pueden sancionar, los nuevos artículos que se pueden dictar. Lo fundamental es que también estableció prohibiciones. No se podían tocar los primeros 35 artículos de la Constitución. ¿Por qué no se podían tocar? Porque eran artículos que eran los contenidos pétreos, que le llaman, ¿no? O sea que hicieron muy bien, no había la más mínima intención de violarlos, pero era una de las amenazas que se decían de los antirreformistas, que una vez que
empieza a sesionar la convención, se iba a declarar soberana. Algunos decían que los peronistas íbamos a poner de nuevo en vigencia la Constitución del 49, por eso yo le agradezco el recuerdo acá al doctor, y que íbamos a dejar sin efecto la del 57, no, por el contrario. Nosotros creíamos que eran etapas superadas. Le dimos valor a la del 57 porque además no era una mala reforma. El artículo 14 bis es muy útil porque incorporó los derechos sociales. Y volver atrás en estos casos consideramos que no era conveniente. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que buscamos con la reforma? Buscamos fortalecer la democracia, ampliar la participación de los ciudadanos, fortalecer el sistema republicano de gobierno, hacer la integración interna y externa del país, constitucionalizar los elementos de control, es decir, fue muy amplia, facilitar la mayor eficacia de las instituciones. En ese sentido, acá se dijo lo que se hizo en el Congreso, ¿no? La extensión de las sesiones, la facilidad para dictar leyes que de 5 pasos la bajamos a 3, la posibilidad de que una comisión pueda legislar, sacar leyes cuando ha sido aprobada en general por el cuerpo. Nosotros una sola vez la utilizamos en un tema de informática que la verdad que nosotros no entendíamos nada y decimos, un cuerpo de 72, entonces bajamos y dejamos que la comisión sea... Ahora, eso está regulado en el reglamento del Senado, no en la Cámara de Diputados, pero es bueno que lo hagan. En España se usa mucho esto de que la sanción por las comisiones para facilitar el trámite de las leyes. Si tenemos que ver el fondo de todo esto, yo digo que tratamos de equilibrar la ecuación fundamental que hay en una república, libertad y autoridad, asegurando la libertad, que como le decía Quijote a Sancho, es uno de los dones maravillosos que nos dio Dios y que es superior a todos los tesoros que la tierra cubre o que el mar cubre, y que por ella, como por la honra, se debe arriesgar la vida. Y Hamilton decía que no hacía falta una declaración de derechos, Hamilton en el Federalista, sino que bastaba con poner en una constitución el habeas corpus, porque defendía la libertad. Cuando discutimos el artículo, yo participé a veces bajaba de la presidencia y participaba en las sesiones. Como yo había tenido participación en la ley que era el proyecto de la Rúa acá en el Senado, y habíamos tenido una participación, en fin, algunas diferencias habíamos tenido en algunos aspectos. Bueno, yo cuando bajé a hablar de este tema, dije que para mí ese artículo 43 tendría que haber puesto en primer término el habeas corpus, no en tercer término. Tendría que haber encabezado las garantías, porque es la suprema de las garantías, es multidimensional la libertad. No es solo la libertad de movimiento, sino la libertad de expresión, todas las libertades que conocemos, ¿no? Entonces, y por el lado de la autoridad, le hemos dotado a la parte orgánica de modificaciones tendiente a ser más eficaz el funcionamiento de las mismas, ¿no? Como lo que hablamos del Senado, como hablamos también de la incorporación después del Ministerio Público, en fin, todas las reformas que se hicieron, a las cuales ya me voy a referir rápidamente. En un momento, yo dije dijimos en una obra que nosotros partimos de la realidad, este es el constitucionalismo de la realidad, o sea, no teorizamos, sino que partimos de la realidad, lo que consideramos que era la realidad.
Ahora, si hay notas que caracterizan esta reforma, ya hablaron muy bien acá mis predecesores en el uso de la palabra, fue una reforma consensuada. Y en eso nadie puede discutir. Fue continuadora, no es una nueva constitución, es continuadora de la del 53, porque la del 53 hay que darle el valor, pese a que se sancionó sin que participe Buenos Aires, tenía un gran valor y de avanzada por los derechos que proclamó. Fíjense el detalle, la Constitución del 53 establece que en el país no hay esclavos, o sea, abole la esclavitud. Año 1853. En el año 1857 hay un fallo de la Corte de los Estados Unidos, en el caso Dred contra Stanford, donde la Corte les niega el derecho de ciudadanía a la gente negra. Les niega el derecho de ciudadanía. Y además, en los fundamentos del fallo, dice que la Constitución de Estados Unidos no prohíbe la esclavitud. Y de hecho, cualquier hombre blanco podía hacer esclavo a un hombre negro. Eso lo decía el Chief Justice de la Corte, Taney. Entonces, nosotros tomamos partes de la Constitución de Estados Unidos, en muchos sistemas. Algunos dicen que nuestra Constitución fue vaciada en el molde de los Estados Unidos, pero felizmente nosotros teníamos ya un concepto de avanzada sobre lo que es la libertad. Ya la Asamblea del año 13 había proclamado la libertad de vientre. Entonces, por eso yo digo que esta es continuadora de la del 53. Y yo me acuerdo en alguna oportunidad lo cité, que el Evangelio según San Mateo cita palabras de Cristo, de aquel hombre que construye su casa, y dice, y la construye sobre roca. Dice, es un hombre sensato, porque la construye, podrán venir temporales, lluvias, pero siempre se va a mantener porque está construida sobre roca. Nosotros hemos construido sobre roca. Del 53 hasta ahora hemos tratado de esos contenidos pétreos que nosotros no solo los respetamos, sino que los reforzamos, ¿no? Bueno, entonces ya dijimos que es consensuada, que es continuadora, es republicanista. Ya me voy a referir al tema en particular porque ha reforzado el principio republicano de gobierno. Es participativa porque le da participación a los ciudadanos en los medios de democracia semidirecto, en las organizaciones de consumidores y de usuarios. Por eso es participativa. Este era uno de los objetos de la reforma. Es provincialista, porque se le ha dado a las provincias muchos derechos que también venían siendo reclamados. Municipalista, porque se estableció la autonomía de los municipios. Es integracionista para adentro y para afuera. Para adentro porque elimina todo tipo de discriminación, se les reconocen los derechos, los integra a los pueblos aborígenes. Y para afuera, al darle la posibilidad de que el Congreso delegue en entidades supranacionales jurisdicción y competencia para ciertos temas. O sea, que es integracionista para adentro y para afuera. Y por último es universalista, porque con la incorporación de los derechos humanos, de todos los derechos, hemos convertido al hombre en ciudadano del mundo. Por eso decimos que es universalista. Son las 10 notas que, bueno, no las voy a explicar una por una, pero creo que vale. Ahora, ¿cómo ha impactado? O sea, hay muchas formas de referirse a la reforma de la Constitución. No sé cuánto tiempo tengo. Hay muchas formas, pero antes de que me olvide, acá se planteó si se había atenuado o no el sistema presidencialista.
Yo creo que sí se lo ha atenuado en la letra. Ahora, en la práctica es otra cosa. ¿Por qué se lo ha atenuado? Primer término, vean que antes el presidente ejercía también la jefatura de la capital federal y nombraba al intendente a dedo. Yo participé con los años que estuve, yo participé de ese sistema, se lo elegía a dedo, como quiera. O sea, el pueblo de la provincia de Buenos Aires solo podía elegir la legislatura municipal. Se le privó al presidente, o se estableció claramente que el presidente no puede intervenir en las provincias. Era un tema que estaba ahí discutido, si era el Poder Ejecutivo o si era el... Bueno, se le prohíbe expresamente, solo puede hacerlo en caso de receso, del Congreso. Esa también es otra atenuación. En cuanto al jefe de gabinete, no funcionó. Pero no funcionó, no porque quizá esté mal diseñado, pero no funcionó porque no lo quieren hacer funcionar. Tanto el presidente de la Nación, ¿no?, porque lo tiene como un ministro más, y el Congreso no ejerce lo que podría ejercer, que es el voto de censura y removerlo al jefe de gabinete. Acá hubo casos en que un jefe de gabinete que tiene la obligación de venir una vez por mes a cada Cámara, hubo un año que creo que vino solo 2 veces y a una misma Cámara. ¿Por qué no la moción de censura? Entonces, con las cosas así, la institución no funciona. Se ha cortado el mandato del presidente con la posibilidad de una sola reelección. Y en cuanto a los colegios electorales, fue una gran discusión. La verdad que por ahí muchos decían que era darle mucha influencia a la provincia de Buenos Aires. Bueno, hasta ahora no ha salido ningún presidente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y por lo que sabemos, este tema del colegio electoral ha sido tomado de la Constitución de Estados Unidos, de algunos que tienen colegio electoral. Y en Estados Unidos, en la última elección, Hillary Clinton sacó 3 millones más de votos que Trump. Ganó Trump por el colegio electoral. Así que veamos un poco también cómo funcionan estas instituciones en otro lado, y acá, como dijo el doctor, también con el tema provincial se equipara un poco. ¿Cómo ha impactado en nuestra forma de gobierno? Representativa, republicana, federal. En la representativa, con la elección directa, presidente, vice, y también de los senadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la representación, que es una representación política, ¿no?, ha sido acompañada con la participación del ciudadano. Le da mayor participación al ciudadano. No necesita un intermediario para elegir a su senador. Antes se elegía con las legislaturas. Yo, con mi primera elección fue por la legislatura. Y les quiero corregir que acá me hicieron terminar el mandato en el 2001, ¿no? Yo fui hasta el 2005. El 2001 fue la primera vez que fui elegido directamente, así que no me prive de ese placer. Bueno, entonces lo de los colegios electorales está bien, es discutido, pero bueno, yo decía que cómo ha impactado. Bueno, el sistema representativo con la elección directa, con la participación del ciudadano en los medios de democracia semidirecto, la consulta popular, la iniciativa popular, la consulta popular, la vinculante y la no vinculante. Y acá ha surgido una novedad en la Constitución, cuando el Congreso somete al pueblo un proyecto de ley y el pueblo lo aprueba. Esa ley tiene que ser promulgada directamente. O sea, ha incorporado la Constitución una ley no vetable y de promulgación automática. Es un nuevo tipo de ley. Bueno, las reglamentaciones son un poco flojas, pero bueno, ya no es problema.
yo, por ejemplo, en la iniciativa popular, yo bajaría el porcentaje. En vez del 1,5, bajaría al medio, al 1 o al medio por ciento, porque si no, para recoger el 1,5% del total de ciudadanos y con 6 distritos es de cumplimiento muy, muy difícil, ¿no? Bueno, ahora, ya está el representativo. ¿En qué influyó en el sistema republicano? Bueno, ustedes saben que el sistema republicano tiene algunas notas, por ejemplo, la responsabilidad de los funcionarios. La responsabilidad de los funcionarios nosotros la garantizamos con la incorporación de los elementos de control, porque se incorporaron la Auditoría General de la Nación, ¿no? Se incorporó el Defensor del Pueblo, que son instituciones de control para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios. Ahora, ¿para qué voy a referir al Defensor del Pueblo? Hace 10 años, el 9 de abril, desde el 9 de abril del 2009 estamos sin Defensor del Pueblo. Y en la ley regulatoria de estos medios de democracia semidirecta interviene el Defensor del Pueblo. O sea, que no se va a poder aplicar mientras no haya el Defensor del Pueblo. No es que porque yo haya sido autor de la ley, esté enamorado de la figura, pero la verdad, el proyecto número 1 en la Convención Constituyente fue el Defensor del Pueblo. Y aquí parece que es la falta del acuerdo. ¿Cómo no van a poner acuerdo para nombrar un Defensor del Pueblo? Ahora, en la Auditoría General, la novedad, porque estaban creadas por ley, es que la preside un funcionario elegido por el principal partido de oposición. ¿Cuál es el principal partido de oposición? El que tiene más legisladores en el Congreso. Bueno, también se ha reforzado el sistema republicano con el acortamiento de los mandatos, la periodicidad de los mandatos, que es otra característica del sistema republicano de gobierno, y también, esencial, la división de los poderes, división y equilibrio de los poderes, que es algo de lo más importante, al punto tal que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, dictada en Francia en 1787, decía que una sociedad que no tenga garantía de los derechos y no tenga división de los poderes no tiene constitución. La división de los poderes hemos tratado de equilibrarla con la atenuación del presidencialismo, con darle mayores facultades al Congreso, ¿no? Las cámaras se reúnen por sí solas, antes tenía que esperar que los convoque el presidente, a veces las sesiones empezaban mucho más tarde. Se alargó el periodo de sesiones, o sea que hay una plena autonomía en este tema de la división de los poderes del Estado. Y en cuanto al Poder Judicial, con el sistema de elección de los jueces, ¿no? A través del Consejo de la Magistratura, que le mandan, ahí también hay una atenuación del poder presidencial, porque antes, yo he vivido los dos periodos, antes el presidente de la Nación elegía a los jueces como quería, ¿no? Y se repartían normalmente entre los partidos. Los radicales proponían 3, los peronistas 2 o al revés, ¿no? Y bueno, era así, era el reparto. Ahora, por supuesto, el presidente decidía. Ahora no, ahora los miembros de la Corte son nombrados por previo acuerdo del Senado con 2/3, la aprobación de los 2/3 de sus miembros, en sesión pública convocada al efecto. Ha cambiado la cosa. Y los jueces inferiores los selecciona el Consejo de la Magistratura y manda una terna vinculante al Poder Ejecutivo. Ahora, funciona bien, funciona mal, no sé, pero yo me acuerdo cómo eran las sesiones de acuerdo en ese tiempo. Se apagaban los micrófonos, era como una cosa enclaustrada,
Era una sesión totalmente secreta, no podía haber nadie en las galerías, los funcionarios que tenían que prestar juramento de que no iban a difundir lo que pasara ahí, una cosa increíble. La única sesión secreta que ha quedado aquí es la que tiene el Senado, que se reúne antes de dictar sentencia en un juicio político. Ahí, Liliana se acordará, ahí sí volvemos al tema secreto, pero nada más que en esa... Es como cuando deliberan los jueces, ¿no? Una de las características democráticas del Parlamento es que es el único poder que delibera públicamente y toma públicamente las decisiones, ¿no? Bueno, y en cuanto al sistema federal, que hemos hablado, el representativo republicano, y en cuanto al federal, bueno, a las provincias se les da a la provincia la titularidad de sus recursos naturales, se les da la posibilidad de hacer acuerdos internacionales, la posibilidad de crear regiones para el desarrollo, es decir, se les ha dado a las provincias el lugar que les corresponde. ¿Por qué? Porque las provincias fueron anteriores a la nación. Las provincias son fundantes de la nación. Entonces, ahí los gobernadores saben las peripecias que tienen que hacer a veces. La automaticidad del envío de los fondos que establece el 75.2 es muy importante. Lástima que todavía no se dicta la ley de coparticipación, es una de las deudas, pero esa ley de coparticipación tiene que seguir ciertas pautas. Algunos dicen, pero ¿cómo no las establecieron en la convención? Vean, nosotros teníamos 90 días. Si hubiéramos puesto a discutir sobre el porcentaje de cada provincia, todavía estaríamos discutiendo, es la verdad. Era imposible, como la composición del Consejo de la Magistratura. No era posible hacerlo, se establecieron las pautas para hacerlo. Entonces, las provincias han ganado jerarquía y, bueno, la autonomía municipal y la autonomía de las provincias es fundamental en lo económico, en lo institucional, en lo financiero y en lo político. Es decir, que este principio, este sistema de gobierno representativo, republicano y federal ha impactado la reforma en esos sistemas tratando de hacer, digamos, establecer un equilibrio. Y lo más importante de todo para mí es el enriquecimiento de la dimensión axiológica de la Constitución. Nosotros... en la ley de declaratoria de necesidad de reforma no se podían tocar los primeros 35 artículos, pero sí se agregó un nuevo capítulo donde se establece la cláusula democrática, que a la que hizo referencia aquí el doctor Sapsay, la del artículo 36, los derechos políticos donde le da, digamos, no se permite discriminar a la mujer en el 37, los partidos políticos en el 38, la iniciativa popular en el 39, la consulta popular en el 40, el derecho al medio ambiente el sano en el 41 y a la competencia en defensa libre competencia en defensa del usuario y el consumidor. Pero además de eso, hemos incorporado otros valores. Por ejemplo, en el 75, inciso 2, se habla de equidad, se habla de la dignidad del hombre, se habla de ver la brecha que hay entre el crecimiento entre las provincias más desarrolladas y las menos desarrolladas. Y en otros artículos también se han incorporado valores, el crecimiento con democracia, la justicia social, el desarrollo sustentable. Si me pongo a hacer una enumeración no termino más, pero se han incorporado esos derechos que constituyen el bloque de constitucionalidad, ¿no? Enriquecido por la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. Esto yo lo quiero aclarar porque inclusive en el momento en que trabajamos ese tema, algunos decían, ¿cómo vamos a incorporar a la Constitución los tratados? Realmente no se los incorpora, lo que se hace es darle jerarquía constitucional a los derechos consagrados
en esos tratados. Había partidos como el Modín, por ejemplo, que no quería eso, y algunos decían que era porque el artículo 33 de la Constitución, que fue incorporado en la reforma del 60, habla de los derechos implícitos, los derechos no enumerados. Decía, ¿para qué vamos a incorporar nuevos derechos si pueden entrar por ahí? Yo les decía, vean, tenemos que afligirnos cuando nos quiten derechos, no cuando ampliemos los derechos. Ahí hay que afligirse. No afligirse porque hay más derechos. Y estos tratados incorporan los derechos en las condiciones de su vigencia, es decir, tal como lo aprobó la República Argentina. Argentina en algunos casos hizo reservas, como en la Convención Americana de Derechos Humanos por el tema de Malvinas, en los derechos del niño, qué se considera por niño desde la concepción hasta los 18 años de edad. Es decir, en esas condiciones, y no derogan ninguna norma que tienen el contenido pétreo de nuestra Constitución madre, sino que lo complementan. Y la interpretación constitucional, acá me atrevo a decirlo delante de un maestro como el doctor Salsa, en la interpretación de la Constitución inclusive, porque puede haber algunos artículos que pueden parecer que están en contradicción que otros, es integrativa, es decir, tiene que integrarse, pero en definitiva predomina, por supuesto, la norma constitucional. Estos valores, para mí, que hemos incorporado, para mí tienen una importancia tremenda porque Alberdi decía que la Constitución es la carta de navegación de los argentinos. Ahora, ¿quién lo guía al barco? ¿Cómo se guía? ¿Cuáles son los elementos de la brújula? Son los valores. Son los valores, la igualdad, la equidad, la libertad. Esos son los valores que lo guían, ¿no? Ahora, quiero hacer también una declaración de principio. Yo hablo de la reforma constitucional del 94, seguramente que hemos cometido errores. Toda obra humana no es perfecta. Por eso, Rousseau, en el contrato social, dice que para sancionar leyes perfectas se necesitaban dioses. Y nosotros no somos dioses. Entonces, la Constitución no es una panacea para curar todos los males, no. La Constitución establece un marco para el desarrollo de la libertad, de los derechos de la gente. Entonces, no pretendamos perfección. Ahora, estos valores hay una corriente neoconstitucionalista que privilegia los valores por cualquier otra cosa, ¿no? Y dicen que uno de ellos dice que los valores constituyen un coto cerrado donde no se puede penetrar para violarlos, ¿no? Son las normas que han sido sancionadas de una vez para siempre. Son normas inderrotables, le llaman. Y citan el caso, vean, y con esto termino, que ocurrió en los Estados Unidos de una criatura, al poco de nacer, necesitaba un trasplante de riñón. Esto ocurrió en Sevilla, en España. Y la única que le podía dar el riñón era la madre. Pero había una ley prohibitiva de que hagan donación de órganos los que eran menores de edad. Y la madre era menor de edad. Y el juez de Sevilla dispuso que le pueda donar. Ahí es cómo predominó el valor de la vida por sobre cualquier otra ley. Por eso yo pongo énfasis en el tema de valores y decía el otro día, y con esto termino, que esto me hace acordar a Ulises, ¿no? Ulises, cuando iba a su isla, tenía que pasar con su barco por un lugar que se conocía por el lugar de las sirenas.
Las sirenas tenían un canto tan hermoso que los atraía a los navegantes y los hacía naufragar y se morían todos. Entonces, Ulises, ¿qué hizo? Ulises se hizo atar al palo mayor porque quería escuchar la sirena. Y a los marineros les tapó los oídos con cera para que no escuchasen. Hoy, ¿por qué se me ocurrió lo de Ulises? Porque yo creo que nosotros tenemos que atarnos al palo mayor de los valores, a la dimensión axiológica de la Constitución, para no escuchar el canto de la sirena. Estas sirenas que hoy están hablando de reforma constitucional no tienen idea de eliminar un poder del Estado fundamental. Escuché decir a una legisladora que había que convocar una convención constituyente para solucionar el hambre de la gente, los problemas de la gente. No tienen idea de qué se trata. Entonces, primero, como acá se dijo, cumplamos con la Constitución. Faltan, yo no voy a abundar, pero faltan como 20 leyes. Es cierto lo que decía acá el doctor Gómez Díez, que yo de un proyecto mío sobre el recurso de amparo que fue acá en el Senado, Banossi me dijo que tenía otro en la Cámara de Diputados y no se convierte en ley. Y es necesario regular esas instituciones. Lo mismo que el habeas data, lo mismo, bueno, el habeas data está, lo mismo que la acción de amparo, hay que actualizarla. Bueno, con esto les quiero decir que primero agradecerles por la invitación, agradecerles que me hayan escuchado con tanta atención, pedir disculpas por la lata, pero es un tema que me apasiona. Yo podría estar horas hablando de las experiencias. Todo el mundo siempre cuando voy me piden, contá una anécdota de la convención. Tengo miles de anécdotas. Imagínense, estaba, como dije antes, Alfonsín, Aldo Rico, siempre se producían roces, ¿no? Y del Partido Justicialista había, digamos, se chicaneaban con los del Frente Grande, que habían sido peronistas. Por eso, una vez que estaba hablando Aullero, muy buen convencional, lo interrumpe uno de la bancada justicialista y le dice, ¿cómo va a decir eso, Aullero? Acordate cuando estábamos juntos en el palco y cantabas Perón, Perón, qué grande soy, y ahora estás con el Frente Grande. Bueno, o Alacino, que a quien Chacho Álvarez había recriminado, no sé por qué, y le dice, pero Chacho, ¿cómo podés hablar vos desde ahí? Si vos fuiste el maestro de nuestro, ahora estás con otros compañeros de ruta, ¿cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Bueno, tengo mucho, pero no los quiero. Muchas gracias por la invitación. Con